Bueno, buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la presentación. Esta tarde voy a dar una exposición acerca de la concentración de mercados y efectos de redes. Básicamente es una presentación que ya la realicé en un seminario anterior, pero básicamente es realmente, y desde un punto de vista muy personal, es realmente importante el entender esta cuestión de los efectos de red dentro del análisis económico que se puede realizar desde una perspectiva de competencia. Por lo tanto, el entender el concepto y las particularidades que existen en este tipo de industrias es realmente importante, y eso es algo que sí quisiera que quede bastante entendido. Mi presentación va a enfocarse primero dentro de la definición de qué es una industria de red. Posteriormente hablar de algunos ejemplos de tipos de redes aplicados esto ya en algunas industrias. Posteriormente pasaré a hablar sobre cuál es el efecto de red, qué se entiende por efecto de red, hablar de algunos ejemplos y vincularlos estos ya desde el punto del análisis económico de la competencia, algunas propuestas, algunos asuntos que debe tener bastante cuidado la autoridad de competencia, y finalmente voy a exponerles acerca de los barridos de mercado que realiza la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, justamente para identificar los mercados en los cuales nosotros podemos empezar a tomar acciones. Bueno, primero, ¿qué es una red? Una red es un conjunto de puntos complementarios que están ligados entre sí por medio de un enlace o un link. Básicamente se entendería que son dos puntos, puede llamarse punto A, punto B, y la relación que existe entre estos dos puntos es justamente algún tipo de enlace, algún tipo de conexión que los une. Es como un requisito esencial para que exista una red la complementariedad entre los puntos y los enlaces, porque básicamente si es que no existe una complementariedad entre ambos nodos, básicamente no existe una relación, por lo tanto difícilmente se podría construir una red con dos elementos que no tienen ningún tipo de complemento o algún tipo de enlace. Necesariamente, como acabo de exponerlos, un servicio prestado por una red necesariamente va a requerir que existan más de dos componentes en la red, si no serían puntos aislados que no tendrían conexión, por lo tanto la relación entre los mismos no existiría. Finalmente existen algunos y varios diseños de red, de hecho ingenieros en telecomunicaciones o ingenieros eléctricos podrían explicarme muchísimo más de eso, pero voy a hablar aquí de dos ejemplos puntuales que son básicamente aplicados al análisis económico. Primero tenemos un tipo de red llamado hub and spoke, o vulgarmente en castellano conocido como el carreta de rueda de carreta, perdón. Y en algunos ejemplos de este tipo de red básicamente puede ser llamados el tema de telefonía, empresas de transporte aéreo, la entrega de la correspondencia y las redes de radio y televisión. Básicamente esta red se diseña desde un centro, en este caso podemos ver que es del punto H, y a este punto justamente llegan y se conectan varios otros nodos que se encuentran en la periferia. Por lo tanto, aquí para que funcione la red debe haber una compatibilidad de los enlaces y la capacidad, digamos, de la estructura central, es decir, que el hub, en este caso el punto H, puede tener la capacidad de soportar todos los enlaces o todo el paso que pueda haber entre diferentes puntos. Por ejemplo, necesariamente para ir del punto A al punto D tengo que pasar por H, y la conexión, justamente para que exista la relación entre los diferentes nodos, H debe tener la capacidad suficiente como para soportar este tipo de cargas. En ciertas ocasiones, debido a la importancia fundamental del acceso a este hub, este es considerado como una facilidad esencial, que es un concepto que ya lo han tratado expositores que me precedieron sobre este tipo. Pensemos de esto, tema de facilidad esencial, no únicamente como el medio en el cual se utiliza y que es necesario para que funcione la industria, puede ser inclusive los servicios. Un ejemplo de una facilidad esencial y que es bastante ilustrativo es un aeropuerto. Es bastante difícil y de hecho es realmente ineficiente el que cada operadora aérea tenga su propio aeropuerto. Por lo tanto, es lógico que exista un aeropuerto en el cual puedan las demás aerolíneas compartir los servicios, compartir la pista. Pero no es únicamente la pista la que forma parte de la facilidad esencial, sino son todos los servicios que también están incluidos en la misma.
Como igual lo había comentado el expositor anterior, el tema de facilidades esenciales es una cuestión de un análisis que incluye algunos elementos. En otros países se ha llegado inclusive a declarar como facilidad esencial elementos como, por ejemplo, una revista, las líneas de ferrocarril, el servicio de entrega o el servicio postal, por ejemplo, entre algunas otras. Otro ejemplo de una red puede ser este aquí, que es una serie de centros en el cual existen dos tipos de hubs. Un ejemplo de esto podría ser la unión de dos redes de telefonía, en este caso sería de larga distancia, en el cual la red de telefonía podría ser, de un país, puede ser el H1 o todos los que tienen el subíndice 1, y del otro país sería los que tienen el subíndice 2. Justamente la relación que va a haber va a ser entre los dos hubs y puede haber ya la complementariedad o la conexión entre el punto, por ejemplo, A sub 1 con el punto D sub 2. Para ello tienen que pasar la información o el enlace necesariamente por los hubs 1 y hubs 2 necesariamente. Otro ejemplo puede ser el tema de las redes virtuales o sistemas operativos y aplicativos que necesariamente tienen que tener este tipo de uniones. Algo interesante y es una de las primeras consideraciones que se debe tomar en cuenta en el análisis de economías de red es que la utilidad marginal de las industrias de la red es creciente con el aumento de la cantidad demandada, que no necesariamente sucede con el análisis económico normal o el que usualmente se aplica en otras industrias. Básicamente este criterio hace que la mayor cantidad o mientras más usuarios existen en la red, mucho más valiosa va a ser la red en la que yo estoy operando. Esto se entiende y se aplica en industrias como por ejemplo la telefonía móvil, en la cual la red que tiene la mayor cantidad de usuarios necesariamente va a ser la red que es más demandada y a la vez la que mayores utilidades va a tener mientras ésta siga ampliándose. Nuevamente el requisito fundamental en este tipo de industrias es que exista la compatibilidad de los bienes, sea tanto como un patrón físico o inclusive tecnológico que tiene que ser igual, porque simplemente si existe y como se va a ver después y en algunos casos que ya ha sucedido, muchas veces el patrón físico o inclusive la incompatibilidad tecnológica ha permitido que no exista o que no se logren interrelacionar estas redes. Los beneficios van a ser necesariamente para aquellos quienes posean la red más grande o la red hegemónica, porque simplemente existe esta posibilidad de coger y generar una mayor cantidad de demanda y con la premisa anterior, a mayor cantidad demandada, necesariamente la utilidad marginal va a ser creciente con el incremento de mi red. Asimismo, esto genera el incentivo para los operadores económicos con la red dominante o la hegemónica para que exista una mayor diferenciación entre todos los patrones técnicos de diferentes fabricantes o inclusive de la misma forma en cómo está estructurada la red. Necesariamente esto hace que uno empiece a proteger su red y trate de ampliar la misma. Y esto de hecho es un juego de suma cero en el cual si es que yo gano cada persona que yo voy adquiriendo y estoy uniendo a mi red es una persona menos que los otros, mi competencia puede estar adquiriendo. Eso es en cuanto al tema de las redes. Esos son los dos ejemplos que he querido mostrarles esta tarde. Y pasando un poco ya al tema principal, que es esto de la externalidad de red. ¿Qué se entiende por una externalidad de red? Bueno, una externalidad de red es un fenómeno según el cual el valor de participación individual de cada miembro va a aumentar de acuerdo con el número de participantes de la red. Básicamente es el concepto que se deriva del funcionamiento de la red y que es el que acabo de explicar. Esto se entendería dentro del análisis económico de una economía red como una forma diferente de entender la economía de escala, que de hecho resulta en este tipo de economías mucho más relevante el analizarlo de esta manera que desde la perspectiva usual de cómo se lo realiza en un análisis económico en otra industria, por ejemplo. Por lo tanto, aquí los bienes se van a valorizar necesariamente en la medida en que el número de usuarios va a aumentar, inclusive los servicios o productos que estén relacionados al mismo. Por ejemplo, un teléfono celular, si es que pertenece o adquiero a través de un operador que posee la red más grande, va a resultar más valioso
que el teléfono celular que me vende un operador que tiene una red mucho más pequeña, necesariamente por todos estos beneficios que vienen asociados con el poseer una red mucho más grande. Necesariamente este fenómeno de la extrañidad de red es un fenómeno que está relacionado únicamente con la demanda, que es básicamente quien va a estimular a que sea el operador quien empieza a proteger mucho más su red. Y esto es un claro ejemplo en el tema de telefonía móvil, en el que existe el aumento del número de usuarios va a incrementar el valor de la red como un todo. No únicamente va a salir ganando aquí el operador económico, sino también todos aquellos quienes forman parte de la red del mismo. Todo esto, este tipo de externalidades de red genera un incentivo, y de hecho más que un incentivo, la tendencia que exista una tendencia a concentración en los mercados y la existencia de pocos operadores. Esto también está acompañado de básicamente las grandes inversiones que se deben realizar en estos sectores que funcionan o son industrias de red. Entre ellos está telefonía, sector energético, transporte aéreo, bueno, transporte en general, también los correos, servicio postal, entre otros. ¿Cuáles son los problemas de competencia que básicamente están asociados a las industrias de red? Básicamente las agencias de competencia tienen que tener una particular atención en tratar estas industrias, porque primero existe una tendencia a que estos mercados posean pocos operadores. Esto no necesariamente quiere decir que existe un problema de competencia, pero la existencia de pocos operadores puede facilitar a que exista un nivel de colusión entre los mismos y por lo tanto afectar a la competencia de una manera mucho más fuerte que en otras industrias que pueden tener una mayor cantidad de operadores. Esto hace que también, y otro de los elementos que debe considerar una agencia de competencia es que existen los competidores o los operadores económicos pueden tomar estrategias que resultan bastante complejas para ser analizadas simplemente por una autoridad de competencia. Por lo tanto, el nivel técnico que se debe utilizar para analizar las mismas resulta bastante alto. También dentro del análisis económico, el análisis de competencia en este tipo de industrias resulta diferente de cómo se lo realiza en otros sectores. Por ejemplo, el tema del poder de mercado en industrias de red. Resulta bastante complejo el poder determinar hasta qué punto el poder de mercado que yo tengo en un determinado mercado relevante puede extenderse y puede ampliarse o puede caer en otros mercados. Por ejemplo, soy yo operador dominante o tengo una participación de mercado significativa dentro del mercado de telefonía móvil, y cómo este poder de mercado afecta otro mercado, por ejemplo, el tema de internet móvil. Básicamente son dos mercados diferentes, pero de cierta manera existe una complementariedad en los mismos. Por lo tanto, el tema del análisis de poder de mercado aquí ya no comprende únicamente un mercado, sino la potencialidad de afectar otro mercado. Junto a esto también existe el incremento de barreras de entrada que puede de cierta manera estar igual distorsionada la competencia. Necesariamente, como les había comentado, aquí es un tema de protección de la red de cada operador. Es así que podrían estarse generando algún tipo de prácticas que estén excluyendo a los competidores o estén tratando de desincentivarlos para que no crezcan y estén en la misma. Otro elemento importante aquí, que es bastante diferente en otros tipos de análisis, es el tema de las restricciones verticales de acceso a la red, que esto básicamente se ha planteado ya en algunos casos, en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, el caso de Nintendo, en el cual Nintendo ponía no cláusulas de exclusividad, pero sí incentivos a que los diseñadores o quienes elaboraban juegos de video únicamente podrían venderlos a las consolas de Nintendo. Lo mismo sucedió con el caso de Kodak, en el cual ellos vendían cámaras fotográficas y vendían las cámaras fotográficas y básicamente estaban diciendo que la única manera en que ellos podían reparar esta cámara fotográfica es únicamente con los servicios de Kodak. No podía ir a otro técnico que pueda arreglar mi computadora porque tenía que llevarlo únicamente con Kodak, quien me daba la garantía. El tema de restricciones horizontales, igual en el tema de acceso a la red, es otro ejemplo que ha sido que ha sido analizado de mayor manera que las anteriores en otras jurisdicciones. Básicamente un caso de estos es el de AT&T en Estados Unidos, en el cual no permitía que otras operadoras utilicen su red
para las llamadas de discado internacional. Finalmente, y este es otro problema que resulta bastante complejo y que las autoridades de competencia tienen que tomarlo en cuenta, es el tema de la dinámica y la innovación en el mercado. Básicamente, bueno, hace algunos años uno podía entender que la telefonía móvil y el internet no son sustitutos, pero conforme ha avanzado la tecnología, actualmente podría considerarse al internet móvil como a la telefonía móvil como sustitutos o inclusive dentro del mismo mercado. Por lo tanto, no sé, mañana tal vez se empiece a tomar en cuenta el internet móvil o a la telefonía móvil como, no sé, sustituto de algún otro servicio. Depende mucho de la innovación y de la dinámica de este mercado. Pero esta constante evolución y en este tipo de industrias, por ejemplo de telecomunicaciones, hace que los análisis y las decisiones que hayan tomado ya las agencias de competencia puedan ser previstas por los propios operadores económicos en un futuro. Bueno, es lo que he querido comentarles en el tema de los efectos de red y las consideraciones que deben tener las autoridades de competencia al momento de analizar estos mercados. En este mismo sentido, la superintendencia ha realizado un barrido de los diferentes mercados en la economía ecuatoriana justamente para tratar de definir aquellos sectores en los cuales la superintendencia puede iniciar acciones de manera inmediata. Se han analizado más de 400 sectores, hemos utilizado la base del SRI, el cual define a todas las actividades económicas registradas en el país, y básicamente hemos utilizado como variable de análisis las ventas del año 2012. ¿Cuál es el objetivo de este barrido de mercado? Básicamente es el tener una identificación de aquellos mercados en los que existe un nivel de concentración mucho más alto. Esto está vinculado básicamente a la estructura de los mercados y no tanto a la existencia de una práctica anticompetitiva, aunque sabemos que es un indicio el tener un mercado altamente concentrado, el indicio de que exista algún tipo de práctica anticompetitiva. Hay que tener cuidado básicamente al aplicar este análisis, y de hecho es la consideración que tiene la superintendencia en el nivel de agregación, porque básicamente estamos utilizando aquí sectores o actividades económicas a un nivel de agregación de SIU de 6 dígitos, que posiblemente esté incluyendo algunas actividades económicas que pueden ser tratadas como diferentes o pertenezcan a mercados relevantes bastante diferentes. Se asume, bueno, y esta es la otra parte, que se asume únicamente que operan en el país o en el sector económico ecuatoriano aquellas empresas formales o aquellas quienes están registradas o tributan al SRI. En este caso he utilizado algunos ejemplos un poco para que, ligados a este tema de economías de red, este es el caso del nivel de concentración para la transmisión de sonidos, imágenes, datos por cable o satélite, que básicamente estaríamos hablando de la televisión por cable, en el cual podemos ver que existen algunas provincias del país en las que claramente podrían encontrarse monopolios. Hay otras provincias que parecen no poseer este tipo de servicios, y básicamente podemos ver aquí el nivel de concentración y la cantidad de empresas que existen o que operan en cada una de las provincias. Podemos ver que hay provincias en las cuales, por ejemplo, en Pichincha, un alto número de empresas que se dedican a brindar este servicio, con una participación, o bueno, con un índice de concentración bastante bajo. Pero también llama la atención que existen algunas provincias que, a pesar de tener una gran cantidad de operadores económicos, la concentración del sector es similar a aquellas provincias que poseen una cantidad menor de operadores económicos. Este sería el caso del, por ejemplo, Loja con Imbabura, que bueno, en Loja aparentemente operan el doble de operadores económicos que en Imbabura, sin embargo poseen el mismo nivel de concentración económica. Esto, como les comentaba, puede ser un primer indicio para que la superintendencia pueda iniciar algún tipo de estudio o investigación de mercado para determinar qué es lo que sucede en estos mercados. Este es otro ejemplo que quería mostrarles, que es el nivel de concentración en las comunicaciones telefónicas, telegráficas y por telex. Y aquí podemos evidenciar el problema de la agregación que les estaba comentando. Básicamente, inclusive a una desagregación de 6 dígitos de la clasificación internacional industrial uniforme, aquí ya estaríamos incluyendo algunos mercados que no necesariamente podrían definirse como relevantes o sustitutos. Por ejemplo, aquí podría estarse incluyendo tanto la telefonía móvil como la telefonía fija,
y por lo tanto aquí el análisis resulta bastante limitado, o hay que tener una cautela mucho más grande al momento de interpretar esta información. Este es un ejemplo que es bastante claro, a pesar de no necesariamente ser una industria de red, es el tema de la concentración en la banca comercial, cajas de ahorro y cooperativas. En ciudades grandes podría entenderse como una cooperativa o un banco privado, no necesariamente como sustitutos. Sin embargo, en algunas provincias estos dos servicios o estos dos operadores económicos sí se podrían interpretar como sustitutos o como posibles actores en los cuales los usuarios podrían acercarse. Y por lo tanto vemos que de hecho es bastante interesante ver que la mayor cantidad de operadores económicos que, registrados en el SRI operan en la provincia de Tungurahua, a pesar de tener una menor cantidad o una menor densidad poblacional que otras provincias como Pichincha o Guayas. Podemos ver igual que en la región amazónica existe una menor cantidad de operadores económicos, por lo tanto una mayor concentración. Existen otros casos en los cuales, por ejemplo, en Esmeraldas aparentemente existe una especie de monopolio, como en Santo Domingo de los Sáchilas. Finalmente, este es el nivel de concentración en la recolección, transporte y entrega de correspondencia y paquetes, que es de cierta manera una economía de red. Igual podemos ver el mismo análisis de que existe un alto nivel de por ejemplo, entre Guayaquil, entre Guayas y Pichincha, a pesar de tener un número casi similar de operadores económicos, el grado de concentración en Guayas es mucho más alto que el de Pichincha. Bueno, eso es lo que he querido comentarles en esta tarde. Cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Dos preguntas bastante rápidas. La primera, en los efectos de red, ¿cuál es la visión de la superintendencia? ¿Se deben mitigar los efectos de red o lo que se debe hacer es evitar que se potencien esos efectos de red en los operadores que operan en red? Y la otra pregunta que tengo es, en el barrido de los mercados, otro elemento que se debe tener en cuenta es la dimensión geográfica de los mercados. No necesariamente la provincia es la dimensión geográfica, a lo mejor puede ser nacional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, con la primera pregunta, de hecho la superintendencia, el rol primordial es el tratar de velar por la eficiencia en los mercados. Entonces, mientras el efecto de red sea potenciado, sea utilizado para aumentar la eficiencia, no habría ningún problema. El problema sería únicamente en el que se utilice los beneficios de los efectos de red como una manera de aumentar el abuso de poder de mercado o algún otro tipo de práctica anticompetitiva. En ese caso, la superintendencia obviamente tendrá que analizar, primero estudiar el efecto que sucede y luego proponer una sanción a este operador económico. En cuanto a la segunda parte, estoy totalmente de acuerdo, no necesariamente el ámbito puede ser a nivel de provincia, esto es más que nada es una cuestión ejemplificativa. Inclusive la definición de mercado geográfico puede incluir distritos de algunas ciudades, no necesariamente, por ejemplo, compite un supermercado que está en Cuenca con el supermercado que está en Quito, porque obviamente no es un tema de relación para el consumidor. Y esto es algo que, bueno, primero porque está determinado en el artículo 5 de la ley, la manera en cómo uno puede definir mercado relevante, y también es una consideración que sí tiene bastante clara la superintendencia. Bueno, primero felicitarte, David, que muy buena exposición. Una pregunta muy rápida. Y lo digo un poco con la experiencia de lo que está ocurriendo en México. En México, y está ocurriendo recientemente en Colombia, un poco por lo que entiendo también en Chile, el tema de tarifas on net of net. Uno de los grandes argumentos que se establecen es que la discriminación tarifaria por parte de un operador dominante, cuando son operadores pequeños es irrelevante, pero por parte de un operador dominante puede generar efectos de red tan intensos que puede generar un efecto de desplazamiento en el mercado. La pregunta es si la superintendencia está trabajando en ese tipo de tema o al menos ya tiene el tema en el radar como para hacer un estudio interno sobre la posible problemática que pueda existir en ese tema. Sí, de hecho es uno de los primeros sectores en los cuales la superintendencia, bueno, específicamente la Intendencia de Abogacía, ha realizado un estudio.
justamente para tratar de identificar el problema que tú lo comentas, y de hecho estamos conscientes de la potencialidad de este problema y la afectación que puede ser en el mercado. Ahora, un tema bastante complejo y que de hecho resulta para someterse complejo es el tema del propio mercado, que resulta tener una complejidad enorme para básicamente unos economistas y abogados que tenemos que analizar este mercado. Sin embargo, y ahí es algo que vale aclarar, hemos tenido el apoyo también de las otras agencias, las agencias reguladoras sectoriales, que nos han permitido un poco delimitar y enfocar básicamente los esfuerzos a tratar de estudiar este efecto. Pero eso sí es a pesar de que la superintendencia no puede o no está en atribuciones de fijar tarifas o precios, sí podemos analizar el efecto que tiene la misma dentro de los mercados. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su atención y bueno, esta es la última charla del día. Espero que el día de mañana puedan seguir asistiendo y aprovechen todas las charlas que resultaron bastante interesantes y así un poco ir discutiendo más sobre estos temas, que yo creo que ahí es donde en verdad va a estar los frutos de estos seminarios. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del economista David Gutiérrez con el tema Efectos de redes.